Pues ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy seguro de que recuerdas cómo llegó Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno de nuestra nación, ¿verdad? Fue mediante una moción de censura porque, bueno, pues había salido una sentencia que luego fue cambiada por el Supremo, en la que, bueno, se acusaba al Partido Popular de ser partícipe a título lucrativo, es decir, haber pagado algún acto electoral con las mordidas que el señor Bárcenas estaba obteniendo, de las que él se apropiaba. Y bueno, esto estableció como una suerte de manto de sospecha absoluto de todo el Partido Popular, y le estableció pues que era un partido corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez llegó como adalid de la regeneración democrática y de lucha contra la corrupción en nuestro país, o eso fue lo que él prometió. Bueno, ahora estamos viendo concretamente dos casos. Uno, el caso Begoña, con Barrabés, con todas estas cosas y tal. Y dos, el caso PSOE, en el que Koldo, Víctor de Aldama, etcétera, etcétera, están saliendo cada vez más cosas que pringan a prácticamente la mitad del gobierno de Pedro Sánchez, incluidas comunidades autónomas. Están dejando en mantillas cualquier caso de corrupción anterior que hayamos tenido, incluido el 3% famoso de Cataluña. Voy a explicar un poco en qué consiste, qué sabemos hasta ahora y qué son las cosas que están saliendo, incluido una entrevista que hoy sale en The Objective. Pero antes, ya sabes. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues por poner en contexto, tenemos dos grandes focos de corrupción en el PSOE ahora mismo. El primero, Begoña Gómez. Begoña Gómez, que acaba de recibir un varapalo judicial, como ya te he contado el otro día, en el que la audiencia provincial avala la investigación del juez Peinado sobre sus relaciones con Juan Carlos Barrabés y todas estas historias. Y además la audiencia provincial lo hizo de una forma muy explícita. Dice que no se explica de ninguna otra manera el abismal aumento de contrataciones públicas que ha recibido Juan Carlos Barrabés después de haber colaborado con Begoña Gómez en su cátedra y de haber recibido las cartas de recomendación. O sea, solo eso, solo esa frase de la audiencia provincial tendría que hacer que Pedro Sánchez dimitiera, porque ha quedado claro que se está favoreciendo a un empresario que luego será delictivo, no, que luego existirá tráfico de influencias o no, pero que ya queda demostrado que ha recibido un aumento importante de adjudicaciones públicas después de eso. Tendremos más, porque está el caso de Europa y está la Fiscalía Europea estudiando esas cosillas. Hay más cosas sobre Begoña Gómez, lo cual me llama la atención, porque Pedro Sánchez siempre habla de ella diciendo que es una pichona, ¿no? Que no tiene tampoco una capacidad como para ser un genio del mal. Pues si ella es una pichona, entonces me imagino que la X de la ecuación es el propio Pedro Sánchez. Y esto enlaza con la segunda parte, porque sabéis que en el caso Koldo había un comandante de la Guardia Civil, Rubén, que colaboraba con la trama de Víctor de Aldama, de Koldo, de toda esta gente. Bueno, Koldo le preguntó a este comandante, que estaba con la UCO y estaba además, llevaba temas antiterroristas, le preguntó si estaba pinchado el teléfono de Ábalos y el teléfono del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Cuando Koldo pregunta si estaba pinchado el teléfono de Pedro Sánchez, es porque probablemente ha tenido alguna conversación con él de la cual no quería dejar rastro. Además, dice que quien les alertó de que estaban investigándolos fue el propio director general de la Guardia Civil. Y curiosamente eso sale a la luz ahora, pero hace un par de semanas lo cesa Marlaska. Es decir, Marlaska ya tenía la información de que esto iba a salir, y además le da credibilidad, porque si le cesa como director general de la Guardia Civil, cuando va a salir que Koldo dice que él les avisó, pues bueno, pues esto blanco y en botella, como dice el señor Bolaños. Hay varias cosas. Una, que ha salido de los volcados de los teléfonos de toda esta gente de la trama. La UCO ha sacado conversaciones, ha sacado historias, y varias de ellas son interesantes.
Una de ellas, o sea, uno de los temas es que el señor Aldama le daba 2.000 euros al mes a Rubén, al comandante este de la Guardia Civil. 2.000 euros al mes, ¿a cambio de qué? Bueno, les daba teléfonos encriptados, de los que se usan en antiterrorismo, que no puedan ser escuchados, y medios de información, medios de comunicación para que se pudieran comunicar entre ellos de forma que no pudieran ser escuchados. ¿Quién tuvo estos teléfonos? Pues entre otros el señor Ábalos ha tenido uno de estos teléfonos, según dicen hoy en la prensa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en fin, blanco y en botella también, como dice el señor Bolaños. Hoy sale una entrevista porque hay otra derivada. No solo está el tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas fue potente y tal. Hay 7 ministerios, hay 2 comunidades autónomas e incluso la señora Pardo de Vera, la hermana de nuestra queridísima periodista de Público y Canal Red, sale en algunos WhatsApps en los que parece ser que decide ella que se contrate a la mafia de Koldo y Aldama con el tema de las mascarillas. Pero hoy sale una entrevista de un asunto nuevo que está saliendo ahora a la luz, y es la concesión de una licencia de operador de hidrocarburos. Esta concesión son muy cotizadas, hay determinados mercados en que es el gobierno el que te tiene que habilitar para que tú puedas operar, y los hidrocarburos son uno de ellos. Bueno, pues resulta que el señor Aldama, que es el intermediario, que está en todas las salsas este tío, puso en contacto a esta empresa que quería conseguir esta licencia con Koldo y con Ábalos, y les costó 600.000 euros, de los cuales una parte fueron directamente a Ferraz. Es decir, es ya un asunto de partido, no es un asunto solo de Koldo y de 4 mangantes. Aquí parece que puede haber una financiación ilegal del PSOE bastante potente. Pero vamos a ver qué es exactamente lo que dice este señor en la entrevista. Pues si nos puede contar, por favor, cómo se empiezan a producir y cuándo los contactos con el exministro José Luis Ábalos y con Koldo García y Víctor de Aldama, hoy detenido en esta macrocausa, para obtener una licencia de operadora de hidrocarburos. Pues precisamente la primera reunión que se tiene es una de presentación donde yo le presento al señor Claudio Rivas, le presento al señor Víctor Gonzalo de Aldama. En esa primera reunión ya se dice que está interesado el señor Rivas en la adjudicación de una operadora. El señor Aldama le dice al señor Rivas que efectivamente que él tiene contactos bastante importantes dentro del gobierno y que bueno, pues que va a intentar por todos los medios hablar con sus contactos para conseguir la operadora. Y a raíz de ahí, ¿qué pasa después de esa reunión? A partir de esa reunión se tienen varias reuniones más donde ya se perfila el tema de la operadora. En concreto, hay una reunión en la que el señor Aldama le dice al señor Rivas que está prácticamente conseguido. En esa reunión es donde está el señor Koldo, escuchando dicha reunión. En esa reunión ya dicen que eso tiene un coste. ¿Un coste? Un coste en dinero. ¿Y de qué cantidad se habla? Estaríamos hablando de una cantidad de 600.000 euros. ¿Se paga esa cantidad? Sí, se paga esa cantidad mediante transferencias. Y mediante dinero también hay diversas cantidades de dinero en efectivo. ¿A quién se lo paga? ¿Quién lo paga a quién? El señor Rivas, a través de distintas sociedades, que yo creo que son 2, se le paga al señor de Aldama. Para que luego de Aldama pueda negociar con cargos del gobierno. Sus contactos dentro del gobierno pueda negociar la concesión de esa operadora. ¿Operadora que va para qué sociedad? La operadora se llama Villafuel. Vale. ¿Y qué más os piden a cambio, aparte de esos 600.000 euros que cuesta la operadora? En principio piden los 600.000 euros, de los cuales se lleva a
Ferraz la cantidad de 90.000 euros que son entregados en la calle Ferraz, en la segunda planta. ¿En la sede del Partido En Socialista? la sede del Partido Socialista. ¿Quién les recibe? Lo recibe un señor que estaba esperando que se le entregara ese sobre. ¿Por qué en la calle Ferraz? Porque el señor de Aldama no podía llevar esa cantidad a Ferraz. Y entonces utilizó para llevar ese dinero a la sede central del Partido Socialista. O sea, que se presupone o en algún momento les dijo el señor de Aldama que él entregaba pagos al Partido Socialista. Sí, lo dijo. Y no les dijo a quién les entregaba ese dinero. ¿Y estos 90.000 euros fueron en un solo pago, en varios pagos? Dos pagos. ¿Y en qué fecha estaríamos hablando que se realizaron estos pagos? En octubre. ¿De 2020? Del 2020. ¿Nos puede indicar cómo llevó esos 45.000 euros en una primera ocasión y los otros 45.000 en la segunda? ¿Cómo iba el dinero? ¿Si iba en un maletín? ¿Cómo llevó el dinero en Ese dinero fue transportado en una bolsa de plástico metido dentro de la bolsa de unos almacenes por todos conocidos. De cartón, de papel. Usted entra en la sede del Partido Socialista, le recibe un miembro de seguridad que le dice... de abajo y me identifica y me dice que me estaban esperando en la segunda planta. No me piden documentación, no me piden absolutamente nada. Yo subo a la segunda planta y hay un señor que salgo del ascensor y me está esperando. Me identifico de nuevo y me dice, le digo de parte de quién vengo, le doy la bolsa y con las mismas cojo el ascensor y me voy. ¿Y de quién le dijo que venía? Que venía de parte de... él me preguntó de mi nombre y me dijo, ¿viene de parte de Víctor de Aldama? Le digo, sí, vengo de parte de Víctor de Aldama. Y le entregó el dinero. Le entregué la bolsa a este señor y con las mismas me cogí el ascensor y me bajé. ¿Y usted no identifica qué persona no es? Identifico a esa persona puesto que mi estancia en la segunda planta duró segundos. ¿No le resultó extraño que al entrar en la sede del Partido Socialista ni siquiera le pidiesen la documentación para poder registrarse? A ver, en cierto modo sí me parece extraño, pero viniendo de quien venía y ya que debían de saber y me estaban esperando, pues no me resultó extraño. ¿Cuánto tiempo estuvo en la sede del Partido Socialista? Desde que entro hasta que me voy, pudieron pasar 5 minutos. ¿Qué os parece? El partido que venía a regenerar la democracia, el partido que venía a limpiar las cloacas y a todas estas cosas. Bueno, pues hay una historia en una empresa que quiere conseguir una licencia de hidrocarburos y para eso 600.000 euros, de los cuales directamente a la segunda planta de Ferraz van 90.000 en una bolsa de plástico. Esto haría caer cualquier gobierno, evidentemente, y esperemos que haga caer este. No solo pasó eso, sino que además luego esta empresa de hidrocarburos se utilizó para hacer un carrusel de IVA y para defraudar dinero de IVA en compras y ventas de hidrocarburos. Es decir, es que cuando empiezan no paran. Y hasta ahora tenemos las mascarillas que en diferentes ministerios las compraron más caras porque había que comprárselas a Víctor de Aldama. Víctor de Aldama es el intermediario entre Begoña Gómez y el señor Hidalgo de ERE Europa, o sea que, en fin, es el que les pone en contacto y el que trabajaba allí como asesor, vamos a decirlo de esta manera. Pero además es el vínculo entre estos empresarios y el señor Ábalos para conseguirle esta licencia de hidrocarburos. No solo eso, sino que quien ejercía como jefe de gabinete de Begoña Gómez es el jefe de gabinete del Ministerio de Industria, como hemos dicho en un vídeo de esta semana, y es quien les consigue esa licencia de hidrocarburos. Es decir, todo el entorno de Pedro Sánchez y es señaladamente de la mujer de Pedro Sánchez huele a podrido, con 1000 personas que se van llevando mordidas por todas estas cosas. No vamos a hablar de su hermano, ¿verdad? No vamos a hablar de su hermano, que
Víctor de Aldama tiene bastantes intereses en Elvas, curiosamente donde se ha comprado la casa el hermano de Pedro Sánchez, ese señor que tributa en Portugal pese a vivir a 150 metros del despacho que le acaban de montar en Extremadura. En definitiva, probablemente nos estemos encontrando ante el gobierno más corrupto de la historia de la democracia, pero con mucha diferencia. Y si siguen saliendo todas estas cosas, ni el interés que tiene Pedro Sánchez en intentar cargarse a los jueces, ni amordazando a la prensa, ni ninguna de estas cosas le van a servir para salvar a su entorno de todo esto. Ahora sí que estoy convencido de que este señor no va a dimitir, porque la única manera que tiene de seguir adelante con esto es pudiendo nombrar a los mandos de la UCO, pudiendo nombrar y cesar a la gente de la Guardia Civil, intentando controlar a los jueces. El día que este señor salga del gobierno, tiene muchas posibilidades de acabar en la cárcel. Sé que hoy parece imposible, lo sé, pero también parecía imposible que Correa en Ecuador acabara en la cárcel, o que Lula da Silva acabara en la cárcel. Y acabaron. Cuando alguien deja el gobierno y la gente se dedica a revisar debajo de las alfombras, habitualmente salen muchas historias por el estilo. En fin, espero que os haya gustado esta entrevista que hoy sale en The Objective. Daros las gracias. Si has llegado hasta aquí, imagino que es que te ha gustado el vídeo, te pido que te suscribas al canal y que me regales un like. Suscribirse es muy fácil, solo tienes que darle al botón de suscribirte y darle a la campanita, activa todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Dar las gracias a todos los que me apoyáis por Bizum, muchísimas gracias a todos los que me apoyáis por Twitch, a los que donáis suscripciones, a los que donáis bits y sobre todo muchísimas gracias a todos los miembros del canal. Sabéis que este mes está a 0,99 para hacerse miembro, así que un saludo y muchas gracias.